El tema de este sermón es un tema que fue ya anunciado en el sermón de ayer. El sermón de ayer trató del versículo que dice Jesús: el Padre es más que yo. Y en un momento dado de ese sermón mencioné que hay pasajes en la Escritura en que se habla del ángel de Dios, el enviado de Yahvé. Y creo que lo dije, si no lo pensé, dije, sería interesante dedicar un sermón a este tema en concreto. Y he dicho, pues, que sea hoy, porque entra tan en conexión con lo de ayer. Veréis, yo cuando leía la Escritura ya me había pasado, y solamente era un pobre estudiante de teología que no sabía mucho, que yo leía y a veces se hablaba de los ángeles y normal, los ángeles, pero a veces se hablaba de el ángel de Yahvé de un modo muy extraño, que parecía que era Dios. Y durante los años siguientes dije, bueno, si aquí dice ángel, pues ya está, y no le di más vueltas. Si bien el texto del Éxodo que ayer dijimos, ese sí que me hacía pensar mucho. Ahora en este sermón vamos a repasar varios versículos, ni siquiera todos, acerca de este tema, donde veréis que se habla del ángel de Yahvé, del ángel de la presencia, del ángel de la alianza, de un modo que parece no estar refiriéndose a un ángel más. Porque es como si colocara a ese ángel o mensajero aparte de todos los ángeles. Es cierto que uno podría decir, bueno, se trata de un ángel muy poderoso que en el fondo está haciendo de representante del Señor. Sí, pero hay pasajes en que es difícil conciliar eso, porque claramente se le están dando atributos de Dios y se habla de él como de Dios. El primer lugar donde aparece mencionado esta figura, y permitidme recordaros que Jesús les dijo a los escribas y fariseos, buscadme en las Escrituras, buscadme. Luego estaba allí oculto Jesús mismo. El primer pasaje es un pasaje del libro del Génesis, capítulo 16, versículo 10, en que se le aparece a Agar, que era la concubina de Abraham y madre de su hijo Ismael. Entonces dice la Biblia, el ángel del Señor, el enviado de Yahvé, de un modo más literal, el enviado de Yahvé también le dijo a ella, multiplicaré grandemente tu descendencia y no se podrá contar su multitud. Claro, es un poco extraño. Un ángel que dice, multiplicaré grandemente tu descendencia. Eso no está en poder de un ángel. Un ángel no tiene poder de dar la vida. Un ángel no tiene poder de decidir hacer lo que quiera con la historia. Después de la aparición de este ángel del Señor, dice la Biblia, Génesis 16, versículo 13, y ella dio este nombre a Yahvé, que le habló. Tú eres el Dios que ve, porque dijo ella, ahora he visto al que me ve. También es un modo, para empezar, que no es el normal para referirse a un ángel. Este modo es en el que la Biblia se refiere solo a Dios. Y expresamente le llama a ese ángel, tú eres el Dios que ve. Y lo explicita. Y ella dio este nombre a Yahvé, que le habló. Cuando el texto ha dejado claro que era ese mensajero el que le hablaba. Vamos a seguir acumulando más textos antes de llegar a algunas conclusiones. 3 hombres se le aparecen
a Abraham y a su esposa Sara en las llanuras de Manré. Ellos vienen a informarle a Abraham y a su mujer de que van a nacer dentro de un año el hijo que le han prometido. Y entonces uno de esos 3 visitantes le dio esta información y expresamente se le llama Yahvé a él. Y eso que se aparecieron con 3 formas de hombre. Dice la Biblia, Yahvé se le apareció a Abraham cerca de los robles de Manré. Se sentó a la entrada de su tienda en el calor del día. Yahvé se le apareció. Y deja claro que eran 3 hombres, porque los describe. Pero uno se describe como Yahvé. Es curioso que este texto, los santos padres, lo ponen como un símbolo de la Trinidad. Habréis visto unos iconos rusos, sobre todo rusos, muy bonitos, preciosos, que aparecen 3 ángeles. Y os preguntaréis, ¿por qué siempre aparecen esos 3 ángeles? Porque en la iconografía, aquí los santos padres han visto un símbolo de la Trinidad. Incluso, aunque quizás esto sea ir un poco más allá del texto, y si realmente las 3 personas de la Trinidad se manifestaron en esos 3 hombres, se le llama solo a uno Yahvé, es verdad. Pero lo mismo que se apareció como una paloma en el momento de Pentecostés, ¿por qué no pudo la Trinidad aparecerse visiblemente de esta manera? Lo que es seguro es que uno con apariencia de hombre y al que la Biblia le llama Yahvé, los santos padres han visto ese símbolo de la Trinidad. Hay otro pasaje en Jacob, el pasaje para mí el más impresionante de todos de la zarza ardiente de Moisés, que claramente dice que es un ángel el que se aparece, y después, un mensajero, porque la palabra malak significa ángel, pero estrictamente significa mensajero, con lo cual el mensajero de Yahvé, y dice que es Yahvé en otro momento. Pero hay otro momento que es cuando Dios promete que su mensajero irá delante de los hijos de Israel. Y dice la Biblia, voy a enviar mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y para que te lleve al lugar que he preparado. Estate atento a él, escucha su voz, no te rebeles contra él, porque no perdonará tu transgresión, porque mi nombre está en él. Y continúa todavía más rato, pero si tú lo escuchas atentamente, todavía sigue más. Claro, los israelitas tienen que obedecer a ese mensajero, Malak Yahvé, deben obedecerle porque el nombre de Dios está en él. Y esto es muy curioso, porque Dios nunca comparte su nombre con ninguna criatura. Lo dice claramente el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 8. Yo soy Yahvé, este es mi nombre. Mi gloria no la doy a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Si una cosa deja clara la Sagrada Escritura es que Yahvé no comparte la gloria con nadie. Dios es Dios. Después están todas las demás criaturas. Nunca hay confusión. Y sin embargo aquí, el mensajero de Yahvé sí que tiene su nombre en él, porque mi nombre está en él. Y después otro pequeño detalle. Dice que no se rebelen contra él, que estén atentos, porque él no perdonará su transgresión. Solo Dios perdona los pecados. Ninguna criatura puede perdonarlos. Y sin embargo, este Malak, que va delante guiándoles, dice que
Él sí. Después hay otro pasaje en el libro de Josué, capítulo 5, del versículo 13 al 15, que estaba Josué junto a Jericó, levantó sus ojos, miró, y he aquí que un hombre estaba de pie frente a él con su espada en su mano. Y Josué le dijo: ¿estás con nosotros o eres de nuestros adversarios? Y él dijo: no, más bien he venido como caudillo de la hueste de Yahvé. Y Josué cayó sobre su faz a la tierra, es decir, se postró, se inclinó ante él y le dijo: ¿qué tiene que decir mi señor a su siervo? La palabra que usa es Adoni. Adonai es el Señor, solo se usa para Dios. Adoni, con la terminación I, es mi Señor. Lo llama mi Señor. A nadie se le llama así, más que a Dios. Y entonces dice una cosa impresionante, ese enviado de Dios. Y el caudillo de la hueste del Señor le dijo a Josué: remueve tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás de pie es santo. Y Josué lo hizo así. Es evidente hasta para los poco conocedores de las Escrituras que son las mismas palabras que le dice Dios en la zarza ardiente a Moisés. Las mismas. Remueve tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás de pie es santo. Eso no se hace ante una criatura, por muy santa que sea, por muy buena que sea, por muy llena de virtudes que sea, pero es una criatura, no es Dios. A las criaturas les podemos manifestar mucho respeto, lo llamamos veneración, pero nunca adoración. Sin embargo, Josué se postra y le dice eso encima. Hay otro pasaje así, del mismo tenor, en Jueces, con Gedeón, otro con los padres de Sansón, y después algunos más. Claro, con lo que hemos escuchado, no voy a leer todos los textos, fijaos que este enviado lo que provoca es una teofanía, una manifestación de Dios, que se identifica con Dios, que tiene el poder de dar vida. Se lo dice a Abraham, que va a nacerle un hijo. Se lo dice a Agar, que lo conoce todo. Hay dos textos en que aparece como Malak lo conoce todo, que tiene poder de juzgar, Génesis 18, 25, y que tiene poder de perdonar, como hemos leído cuando en Isaías, capítulo 43, versículo 25, se dice: yo soy el que perdona tus transgresiones. Yo, nadie más. Pero hemos leído que Él sí, en Éxodo 23, 21. Además recibe adoración. Pero lo que es más interesante, varias veces este Malak, este enviado, se aparece con forma humana. Evidentemente, los primeros santos que hubo en la Iglesia, los grandes escritores de las primeras obras teológicas, dijeron: aquí está representada la encarnación del Hijo. El Hijo solo se encarnará en la época de Augusto, en Belén, pero ya antes se apareció en forma humana y les vino a decir: soy Dios. Pero no lo dice claramente, no quería crear problemas con un pueblo que era muy dado a materializarlo todo y a la idolatría.
Lo último que faltaba a un pueblo tan inclinado a la idolatría era hablarles de la segunda persona de la Santísima Trinidad y que se iba a aparecer en forma humana. Se hubiera hecho un lío tremendo. Hubiera sido causa de más problemas que de ventajas. Entonces lo puso muy oculto, de forma que se quedaran con el interrogante, y en el Nuevo Testamento eso se revelara. El plan es fantástico. El plan es fantástico. Y podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, es decir, a la segunda persona encarnada, porque aparece Yahvé y el enviado de Yahvé, y a veces aparecen los dos juntos en un mismo texto, Yahvé y el enviado de Yahvé, pero que tiene atributos de Dios y que se dirige hacia él la criatura como si fuera Dios. Para acabar este sermón, hemos visto cómo aparece esta representación de lo que iba a ser la encarnación. Y en el Nuevo Testamento, ni una sola vez. En el Nuevo Testamento, el Mesías se revela. En el Nuevo Testamento, Jesús revela quién es la segunda persona de la Trinidad. Con lo cual, ya está todo descubierto. El velo se ha levantado. El plan de Dios es fantástico, fantástico. La Trinidad está en toda la Sagrada Escritura. Hoy os he hablado del Malak Yahvé, el enviado de Yahvé, pero ¿se podría hacer otro sermón sobre los lugares donde está oculto el Espíritu Santo, la Ruá en hebreo? También hay varios pasajes en que el Espíritu Santo parece como asomarse y decir, estoy aquí. Pues nada más, que todos nosotros en esta misa tengamos la fe de que vamos a tener sobre el altar al ángel de Yahvé, a su enviado, a Yahvé y al enviado de Yahvé, con la Ruá, el Espíritu Santo, o la Shekinah, que es otra forma de simbolizar en el futuro al Espíritu Santo. La Sagrada Escritura nos hace comprender la Trinidad y la misa de un modo más profundo, de un modo que es incluso bellísimo, bellísimo. Ya no es solamente la frialdad de una afirmación teológica, sino el artista Dios, que Él tiene un plan muchísimo más bello, hace como una gran capilla Sistina de prefiguraciones, de símbolos de lo que va a venir. Y toda la Biblia, por lo tanto, nos habla de la Trinidad. Solo se revela en el Evangelio, pero toda la Escritura, si le buscamos, lo encontramos. Que de verdad en la misa tratemos de poner a la Trinidad, que tratemos de vivirla, porque puede ser otro modo de vivir la misa, con la mentalidad de aquellos judíos, de aquel Abraham, Josué, Gedeón, cómo hubieran ellos quedado admirados ante esos símbolos, ante esos ritos. Pues vivirla así es otro modo de vivir la misa que también nos puede ayudar. Que siempre veamos a la Santísima Trinidad sobre el altar. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, mediador nuestro. Nos respondemos, danos, Señor, un corazón nuevo.